Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo ministerial alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, donde dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es creciendo en la obra del Señor siempre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme al programa divino, como individuos tenemos que crecer en la obra del Señor siempre, en la obra que hace el Señor en cada persona como individuo, de lo cual encontramos en 2 de Pedro capítulo 1, verso 1 al 12, que Pedro nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora vean aquí arriba lo que nos dijo: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios y Salvador, y Él es el que nos justifica. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora vean, hemos sido escogidos por Dios, ¿para qué? Para que seamos participantes, llegásemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. O sea, lleguemos a ser participantes del Espíritu de Dios, porque la naturaleza del alma de la persona es el Espíritu, y la naturaleza de Dios es el Espíritu Santo, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, el cual es la imagen del Dios viviente.
para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora podemos ver cómo el individuo va creciendo en estas virtudes divinas que corresponden al Espíritu de Dios obrando en la vida de cada creyente. El reverendo William Branham hizo un diagrama cuando habló acerca de estas virtudes y predicó el mensaje, la estatura de un varón perfecto, o sea, de un hombre perfecto. Este es el diagrama, el cual ha sido usado por el hermano Branham en una o más ocasiones. Y aquí nos coloca el amor como la piedra angular, porque en el amor están todas estas virtudes. Y la iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo de etapa en etapa. Esto aquí corresponde al tiempo de los apóstoles y luego esta primera edad corresponde al tiempo de San Pablo en Asia Menor, y así ha ido creciendo la iglesia del Señor Jesucristo. En cada ocasión en que se ha manifestado una etapa de esta, la iglesia ha crecido porque Dios ha llamado y ha juntado sus escogidos de esa edad, en esa edad, y por consiguiente en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Ahora veamos en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versos 34 al 35, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ahora la piedra se convierte en un gran monte porque es una piedra viva, el cual es Cristo, el cual crece a medida que hace y sucede lo que sucede con ustedes que son padres de familia. Ustedes se casaron y han tenido hijos, y así usted se ha multiplicado en hijos e hijas. Y Cristo, por medio de su iglesia, se ha multiplicado. Y así la piedra no cortada de manos ha ido creciendo de edad en edad, y ya está en la parte alta de su iglesia, la parte más alta de ese monte alto
que vio el rey Nabucodonosor y que vio también el profeta Daniel y la interpretó al rey el profeta Daniel. Ahora encontramos que ya esto se ha cumplido en lo espiritual, ha ido creciendo lo espiritual, pero también viene la parte física cuando el cuerpo místico de Cristo resuciten los que ya partieron y nosotros que vivimos en este tiempo y somos parte del cuerpo místico de Cristo, seamos transformados. Entonces estará todo el monte completo con cuerpos glorificados y estaremos con Cristo y reinaremos con Cristo. Primero iremos a la fiesta de la cena de la boda del Cordero y después regresaremos a la tierra y ahí estará ese gran reino de Cristo, que es el reino de Dios o reino de los cielos, para gobernar toda la tierra. Vean, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Luego en la interpretación que le da en el mismo capítulo 2, versos 44 al 45, dice el profeta Daniel: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, en el campo espiritual, vean ustedes, Cristo obtuvo la victoria en contra del diablo. Pero ahora falta en lo físico que Cristo obtenga la victoria en contra del anticristo, en contra del hombre de pecado. Y el reino del anticristo sea destruido y el reino de Cristo sea establecido en este planeta Tierra. Cristo, en el lapso de tiempo de 3 años y medio que durará la gran tribulación, destruirá el reino del anticristo y el anticristo obtendrá la victoria en contra del diablo que estará en el hombre de pecado, en el anticristo. Y luego, vean acá, en el libro del Apocalipsis, ven, en el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis nos habla de estas cosas. Ven, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, esa es una batalla grande. Ahora vean, la batalla que se realizó en el cielo, luego tiene que realizarse aquí, en la tierra. Ahora veamos capítulo 12, verso 7 en adelante, vamos a leer ahí, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Y ahora, de esto fue también que nos habló el reverendo William Branham en la página 265 del libro de Edades. Dice: voy a leer solamente una parte, el resto lo leen ustedes. Dice: traed mis enemigos ante mí y matadlos. Entonces, cuando su justa indignación caiga sobre los blasfemos, será cuando los justos estarán con su Señor. Los justos, viniendo con Él en gloria, destruirán a aquellos que destruyeron la tierra e hicieron ruina de los santos de Dios. Esta era la edad de volver la mejilla, de sufrimiento terrible, pero viene un día cuando la verdad prevalecerá. ¿Y quién podrá resistir su fuego y permanecer salvo? Solamente los redimidos del Señor. Y en el libro de los sellos, dice el reverendo William Branham, en la página 270 dice: aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. La cosa está llegando a un verdadero reto. Y luego, en la página 271 dice: el que viene sobre el caballo blanco es la palabra y la vida, vindicado por sus santos resucitados que vienen con él. Más abajo dice ahí mismo: entonces, si yo siempre he dicho, si Dios envió a alguien, Él respaldará lo que el tal diga. Si usted es un embajador celestial, todo el cielo lo respaldará. Y el cielo consiste de la palabra. Porque el cielo está en la esfera teofánica, la esfera de cuerpos angelicales. Y el cuerpo angelical es el cuerpo de la palabra. Entonces, Él viene con los santos resucitados, vindicando que su palabra es verdad. Ahora, si una persona tiene la verdad para una edad, el mensaje para esa edad, Dios está con esa persona. Y ese es el mensajero para esa edad. ¿Cómo se conoce el mensajero de una edad, Miguel? De una edad o de una dispensación, por el mensaje, porque nadie, ningún otro puede traer ese mensaje sino aquel que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para esa labor. En cada edad y en cada dispensación tiene que aparecer. Y otra cosa no puede ocupar su lugar. Dios no puede poner un sustituto a eso, ni la gente puede poner un sustituto a eso. Tiene que ser lo que Dios prometió y otra cosa no funciona. Otra cosa no puede hacer la obra que está prometida para ese tiempo. Vean, en la página 156 del libro de citas, dice, párrafo 1399, dice: para esa cierta edad Dios ha predestinado una cierta cosa para que acontezca, y no hay otra cosa que puede tomar su lugar.
no me importa lo que es, cuántos logros hechos por el hombre, nada puede tomar su lugar. Él predestinó a un hombre, tal vez un hombre ignorante. Él le pudiera haber predestinado a otro tipo de hombre. Cualquier cosa que sea, Él le da su clase, su don, le da su natura, su estilo y lo que sea, como Él se expresa y cualquier cosa que Él haga, Él hace que el hombre de la hora tome la gente de la hora. Otra cosa no puede llamar y juntar los escogidos de una edad, sino el mensajero de esa edad, por medio del Espíritu Santo manifestado en él. Es el Espíritu Santo obrando y llamando y juntando a los escogidos a través de un hombre, del hombre que él predestinó para ese tiempo. Y los que escucharán su voz serán, ¿quiénes? Los escogidos de Dios, las ovejas del Señor. Los que no son de Dios no van a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo a través de ese mensajero. Veamos otro lugar importante. De edad en edad, Dios ha dado a su iglesia diferentes avivamientos. ¿Y cómo lo ha hecho? Enviando su Espíritu Santo manifestado en cada mensajero de cada edad, y así ha venido el avivamiento de cada edad, y han sido llamados y juntados los escogidos de cada edad. Hasta que no aparece el mensajero de una edad, no puede comenzar el avivamiento de esa edad. Aquí está en la página 26, párrafo 2:18, dice, sería bueno, Miguel, que para los que no tienen estos libros, de alguna forma, bajen de internet o de donde los tengan, para que todos tengan, para que cuando se citan puedan ver que se está citando lo que dijo el reverendo William Branham, y así pues obtengan un conocimiento sólido, o sea, un conocimiento que está fundado sobre lo que fue dicho por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham. Dice, página 26, párrafo 2:18, así que nosotros esta noche queremos pensar en eso y recordar que en medio de todo este clamor, Dios no puede enviar un avivamiento hasta que tenga el hombre en la forma para recibirlo. O sea que el mensajero, el hombre, lo recibe primero y después pasa al pueblo. Y antes que nosotros podamos tener este avivamiento, Dios tiene que llamar fuera y entrenar al hombre. Dios entrena al hombre para llevar su mensaje. ¿Ve? ¿Y cómo viene un avivamiento? Por medio del Espíritu Santo manifestado en un hombre, trayendo ¿qué? Un mensaje. El avivamiento es producto de ¿qué? De un mensaje en cada edad. Y no puede ser de otra forma en la edad de la piedra angular. Vean, en la página 212, dice, del libro de los sellos, primer párrafo dice, la novia todavía no ha tenido un avivamiento, todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. ¿Y qué es lo que produce el avivamiento de la iglesia novia de Jesucristo en el día postrero? Las 7 voces del ángel fuerte que desciende del cielo, o sea, los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10. Y ahora veamos qué más producen las 7 voces de los 7 truenos. Porque el avivamiento del día postrero tiene un propósito: llamar y juntar los escogidos de Dios, revelándole la palabra de Dios para nuestro tiempo, el programa de Dios para nuestro tiempo, y nos da la fe para ser transformados
y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Nos da la fe, la revelación. Y vamos a ver aquí, página 128 del libro de los sellos, a la mitad de la página dice: ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. Hay otros lugares también que nos habla de estos truenos. Dice, vamos a ver, página 104 y 105 del libro de los sellos, dice: y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar a la novia, para tener la fe del rapto. La fe de rapto para ser transformados y raptados depende de ¿qué? De los 7 truenos, de la voz de Cristo hablando en forma consecutiva, hablando 7 veces en forma consecutiva. Habló 7 veces en las 7 edades, una vez en cada edad, pero no en forma consecutiva. Habló a través de un mensajero, luego murió el mensajero, hubo un lapso de tiempo y después volvió a hablar a través de otro mensajero en otro territorio, en otra nación. Aunque del segundo mensajero al sexto, en el mismo continente, pero en diferentes naciones. Porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos, porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Por lo tanto, está en algún lugar escrito. Ya dijo que por medio de los 7 truenos es que se le dará a la novia la fe de rapto. Será por medio de los 7 truenos que obtendrá la fe de rapto, la fe para ser transformada y raptada. Ahora el juicio de todos estos obradores de maldad a través de las edades, estos sellos se han abierto hasta ahora cuando se abre el último sello. Y ahora vamos a pasar a otro lugar donde nos habla de los truenos. Dice, sin embargo, hay algo, hemos visto la reunión de la novia en los últimos días, sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí, pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, está hablando de los truenos. Dios dijo, detengamos esto, yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello, déjalo pasar, pero yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. ¿Y qué es lo que revelan los 7 truenos? Revelan el 7º sello. Y el 7º sello es la venida del Señor. Tropezaron con la primera venida de Cristo y tropezarán con la segunda venida de Cristo. Pero los escogidos no tropezaron allá y no tropezarán en este tiempo tampoco. Porque eso es lo que los escogidos para este tiempo estarán esperando. Ahora no tronaron en vano. Recuerde la gotita de tinta. Todo tiene un propósito y una causa. Noten que cuando el Creador pronunció
estas cosas, y Juan oyó esta voz y fue a ver. Ahora, pero el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica lo que debe escribir para la iglesia, lo que él quiere que la iglesia sepa. Por ejemplo, le diría, no digas completamente lo que esto es, no vayas a decir, esto es así, esto es lo que está bajo el séptimo sello, no lo digas así, porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. Esto es más bien un secreto. Él simplemente quiere, como por ejemplo su venida, él dijo, ahora nadie sabrá cuándo vengo, simplemente vendré. Eso es todo, no es negocio mío saber cuándo, solamente me toca estar preparado. ¿Ve usted? Y ahora, sí, para el tiempo de Juan, lo que los truenos hablaron, Juan lo escribía, se echaría a perder todo el plan de las 7 edades, todo el plan de la dispensación de la gracia, porque estaría revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo en un tiempo que no podía ser revelado, que no podía ser escrito lo que los truenos hablaron, porque entonces el diablo sabría y estaría interrumpiendo todo el programa de las 7 edades y se echaría a perder todo el trabajo de las 7 edades y de nuestro tiempo también. Ahora vamos a ver acá en la página 'Hay algunas páginas que se han desprendido, pero no tiene Miguel ahí el... Vamos a ver aquí. Sí, sí. Páginas 482 y 483. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Mateo 24, verso 32 al 33. Está hablando de Israel en su propia patria, pero notaron que él no habla nada de la revelación del séptimo sello. Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo emitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí, en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. ¿Para qué tiempo es que la revelación del séptimo sello será conocida plenamente por la iglesia? Dice, y lo demás será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar su novia. Y ahora, siendo que fue citado ahí el tiempo para el pueblo hebreo, ahora vamos a ver quién tendrá los truenos
¿Y quién tendrá el conocimiento de los truenos y a través de quién los truenos se estarán manifestando? 2:54 del libro de los sellos dice: del libro de los sellos dice: ahora anoche vimos que venía con una gran espada para matar, y también vimos que él será muerto con la espada. O sea, el anticristo en el tercer sello vino con una gran espada para matar gente durante ese tercer sello, pero también vimos que él será muerto por la espada, por una espada. Él será muerto con la espada de la palabra, o sea, la espada de la palabra de Dios, la espada que sale de la boca de Cristo, del jinete que viene en el caballo blanco de Apocalipsis 19. La palabra de Dios es una espada de dos filos que lo matará. Espere usted hasta que esos truenos pronuncien sus voces, y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá. Podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello o lo que les plazca. ¿Y bajo el ministerio de quién es que podrán cerrar el cielo y traer las plagas que sean, lo que sea? Bajo el ministerio de Moisés y Elías. Bajo el ministerio de los ángeles, del Hijo del Hombre, bajo el ministerio de los dos ungidos, de los dos olivos, de los dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4. Él será aniquilado con la palabra que procede de su boca, la palabra la cual es más aguda que toda espada de dos filos. Ellos podrán llamar 100 millones de toneladas de moscas, si así lo desean. Amén. Lo que ellos digan, así sucederá, porque será la palabra de Dios procediendo de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, pero Él siempre usa al hombre para ponerla por obra. Dios pudo haber llamado a las moscas allá en Egipto, pero dijo Moisés: esto te corresponde a ti. Yo te digo lo que tú debes hacer y tú anda y hazlo. Así lo hizo. Pudo haber escogido el sol para esa obra, o a la luna, o al viento, pero dijo Moisés, él escogió su hombre. Y ahora vean el misterio aquí de los truenos es que Moisés y Elías tendrán los truenos, la voz de Cristo, la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, la voz del ángel de Jehová. Cristo, el ángel de Jehová, descendiendo del cielo y por consiguiente trayendo el título de propiedad y entregándosele a un hombre, y ese hombre con el título de propiedad tendrá restaurado a él todo lo que Adán perdió. Será adoptado y se cumplirá al que guardaré mis obras o mis obras hasta el fin. Vamos a ver aquí cómo lo dice Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 28. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, ¿a quién es que Cristo le dará autoridad sobre las naciones? Y le dará autoridad a tal grado que podrá hablar la palabra y lo que hable será hecho, y podrá traer plagas por la palabra hablada. Es a Moisés y Elías. Vean, capítulo 11, verso 13 en adelante dice:
Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poderes sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con vamos a leerlo aquí, esta partecita final. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poderes sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Ve? Está hablando en la página 254 ¿de quién? De Moisés y Elías. Por eso lo menciona ahí a Moisés. Y las plagas que trajo sobre Egipto. Y ahora en la página 361 del libro de los sellos, dice, segundo párrafo, dice entonces en Daniel 12, leímos que todos aquellos cuyos nombres fueron hallados escritos en el libro, esos serán libertados. Ahora aquí Dios está a punto de libertar a su segundo hijo Israel, después de la tribulación. Ahora Israel es el hijo de Dios y Él lo va a libertar en el tiempo de la tribulación, exactamente de la misma manera como lo hizo en Egipto. Nos conviene hacer otra pausa aquí y ver otro detalle importante. Fíjese en lo que harán estos 2 profetas, igual como hicieron allá en el principio. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Estos son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos. Ustedes recuerdan que de la boca de Cristo sale la espada, la palabra, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Apocalipsis 11, verso 3 al 5. Sabemos que el fuego del capítulo 19 de Apocalipsis viene de Cristo. Una espada sale de su boca, la cual es la palabra. O sea que el fuego y la espada, el fuego que sale de la boca de los 2 ungidos y la palabra que sale de la boca del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, es lo mismo, es la palabra. Correcto. Oh hermano, obtenga ese conocimiento de estas cosas para la apertura del 7º sello mañana. Con la espada Dios devora a sus enemigos. Ahora fíjese en esto, cuando estos 12 profetas están profetizando, si alguno quiere hacerles, si cualquier hombre les hace daño, entonces entonces fuego sale de su boca. El fuego del Espíritu, la palabra es Dios, la palabra es fuego, la palabra es Espíritu, la cual procede de sus bocas. Fíjense en Moisés, y ahí sigue diciendo, allá en Egipto estaban maltratando a los judíos, Faraón no los quería, Faraón no los dejaba ir, entonces Dios puso su palabra en la boca de Moisés. Eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Y entonces él sale para expresar estos pensamientos y cuando los expresa vienen a ser la palabra
de Dios. Estiró la mano y dijo: sean moscas. Y de repente aparecieron moscas. Entonces si alguno les dañare, sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos. Allí está, pueden hablar lo que les plazca y así sucederá. Amén. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Sí, hermano, Dios estará en la escena. Entonces ellos tendrán poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante el tiempo de su profecía. El ministerio de Elías, él sabe cómo hacerlo, porque él sabe cómo hacer eso, porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés también sabe cómo hacerlo, porque lo ha hecho antes. Por esa razón estos dos fueron reservados para este tiempo. Amén. Aquí yo podría decir algo muy tremendo, pero creo que sería mejor dejarlo para mañana. Bien, y tendrán poderes sobre las aguas para convertirlas en sangre, y también tendrán poderes para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. ¿Qué otra cosa fuera de la palabra puede producir estas cosas? Ellos podrán hacer que la naturaleza haga lo que ellos quieran. Aquí está. Ellos son los que producen este sexto sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. El sexto sello es totalmente una interrupción de la naturaleza. Ahora hemos visto esto aquí. Ahora vamos a ver. Esto fue en la página 362 también. En la página 363 vamos a ver un poquito aquí también. Dice, y acá en Apocalipsis, capítulo 19, vemos la misma cosa. Y de su boca sale una espada aguda. La palabra es Cristo el que viene, y con esta espada aniquilará a sus enemigos. Correcto. Ahora, Él ya viene. Fíjense bien. Estos tienen poderes para cerrar los cielos, para que no llueva durante los días de su profecía. Eso sí es poner una interrupción a la naturaleza. Ahí podemos ver lo que está prometido para suceder bajo el ministerio que tendrá la voz de Cristo, clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces. Ahí podemos ver que el ministerio de Moisés y Elías gira alrededor de los 7 truenos. La voz de Cristo hablando y revelando el misterio del séptimo sello. Ahora, todo esto es lo que está prometido para la iglesia y luego para el pueblo hebreo. De eso también habló en el mensaje fiesta de las trompetas, y aquí en la página 128 y 129 del libro de citas están algunos extractos. Pero antes, la página 124, párrafo 1105 dice: donde quiera que esté la palabra, está velada. Moisés tenía la palabra. Y ahora menciona aquí también a Moisés. Esto es un extracto del mensaje quitando el velo a Dios. Ahora recuerde, después que la palabra fue hecha manifiesta, Moisés era Moisés otra vez, ¿ven? Pero mientras que esa palabra estaba en él para ser proclamada, él era Dios, porque él no era Moisés más. Él tenía la palabra del Señor para aquella edad. Nada podía tocarle hasta que eso se acabó. Él tenía la palabra y él era la palabra para ellos. Ahora en la página 100, eso fue la página 124
Ahora en la página 128, el párrafo 1143 dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. El séptimo sello es la venida del Señor, y bajo la séptima trompeta, que la suena ¿quién? Moisés y Elías. Es lo mismo, porque el Hijo del Hombre viene ¿con quién? Con sus ángeles. Y ahora la página 129, párrafo 1150 dice: ahora, tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. Y el misterio de la séptima trompeta es lo mismo que el séptimo sello. Vean aquí en la página 130, párrafo 1164 dice: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y ahora hemos visto que la última o séptima trompeta y el séptimo sello es una cosa: la venida del Señor. Y ahora podríamos decir, la venida del Señor a su iglesia con sus ángeles Moisés y Elías, los dos unidos. Y para el pueblo hebreo, la venida de Moisés y Elías con Jesucristo, con el Hijo del Hombre, porque la manifestación del Hijo del Hombre tiene que ser siempre por medio de carne humana. Página 165 también, la página 149 también habla acerca de que el séptimo sello y la séptima trompeta es la venida del Señor, pero en la página 165, párrafo 1471, dice: ese no es Elías, eso fue el Espíritu de Dios sobre Elías. Elías fue solo un hombre. Ahora hemos tenido los Elías y abrigos de Elías y mantos de Elías y todo de los Elías. Pero Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él ha de venir según Mateo 17 o San Lucas capítulo 17 verso 30. Dice que el Hijo del Hombre ha de revelarse entre su gente, no un hombre, Dios, pero vendrá por un profeta. Y él nunca tuvo dos profetas mayores en el mundo al mismo tiempo. En la página 22 y 23 dice, párrafo 183, el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. ¿Vendrá después de un tiempo, hermano Branham? Es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se ha revelado a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia. Y eso es bajo el ministerio del quinto Elías y del segundo Moisés, así como estuvo en el cuarto Elías revelándose a la iglesia,
y en este tiempo continúa revelándose a su iglesia en misericordia, pero cuando termine su obra de misericordia, su obra de intercesión en el cielo, entonces viene el tiempo para el juicio, en donde Él toma el título de propiedad, reclama todo lo que Él redimió con su sangre y resucitará a los muertos creyentes en Él y a nosotros nos transformará y traerá el juicio a la humanidad. Ahora, hemos visto que todo el programa de Dios gira alrededor del Hijo del Hombre para este tiempo final. Y San Lucas capítulo 21, versos 27 en adelante dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y luego, en capítulo 21, verso 34 al 36, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengo de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ahora vamos a leer Ezequiel 17:14. Dice: para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Y ahora, ¿cómo permanecemos en pie delante del Hijo del Hombre? Guardando el pacto, estando en el pacto de Cristo, el nuevo pacto, cubiertos con la sangre de Cristo y dándole la bienvenida al Espíritu Santo en su manifestación final, en la etapa de la edad de la piedra angular, en donde la iglesia llega al crecimiento máximo, porque ahí es donde es coronada la iglesia y llega a su estatura perfecta. Es ahí donde llega a la transformación de los vivos en Cristo y a la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados como está prometido. Por lo tanto, ahí llegan los escogidos de Dios a la perfección espiritual y a la perfección física, y seremos a su imagen y a su semejanza, con cuerpos angelicales y cuerpos físicos glorificados. Y así habremos llegado a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. Y ahora hemos visto cómo ha ido creciendo la iglesia de edad en edad, y también, así también cada individuo, cada creyente en Cristo tiene que ir creciendo a medida que el Espíritu Santo va obrando a través de la persona. Por lo tanto, tenemos que seguir creciendo como individuos, creciendo como ministros también, para que el ministerio de cada uno llegue a la perfección. Y la iglesia de Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes en nuestra edad, llegue a la perfección. Para esto tenemos que estar escuchando la palabra de Dios prometida para nuestro tiempo, en donde la lluvia temprana y tardía viene a la iglesia
y también a cada creyente como individuo, para darle la revelación divina, la enseñanza correspondiente a nuestro tiempo, y el Espíritu Santo viene a la edad de la piedra angular y abre esa edad y trae la humedad, el agua para la raíz de los creyentes y para la iglesia de Jesucristo, para que crezca esa edad hasta que complete su crecimiento, hasta que se completen los escogidos de Dios en esa edad y hasta que los escogidos lleguen a su perfección. Y por medio del agua, la raíz de la planta de trigo que es la iglesia va recibiendo ese alimento, esa vida, para que el trigo crezca hasta donde tiene que crecer y madure completamente para ser cosechado, ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver en nuestro tiempo lo importante que es estar creciendo en la obra del Señor siempre. No es por ejército, ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, el Señor, en Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14. Y esa visión que Zacarías tuvo es la visión de la iglesia del Señor Jesucristo y la creación de la iglesia de Jesucristo por el Espíritu de Dios. Y ahora continuamos creciendo como individuos y continúa la iglesia de Jesucristo creciendo a medida que continuamos trabajando en la obra, continuamos llevando el mensaje, continuamos haciendo la obra de evangelismo para que la palabra de Cristo para nuestra edad llegue hasta el último de los escogidos de Dios, llegue a sus oídos y a su vista y a su alma y sea llamado y juntado en el cuerpo místico de Cristo. Y cuando entra hasta el último, llegó la iglesia de Jesucristo a su estatura completa. Esta es la edad en donde la iglesia completará su estatura. Y la iglesia luego con Cristo vendrá, luego que haya ascendido y tenido la cena de las bodas del Cordero del cielo, que durará 3 años y medio, donde serán repartidos los galardones y donde serán confirmados todos para la posición que ocuparemos en el reino milenial de Cristo. De acuerdo a cómo hayamos trabajado en su obra y en la posición que hayamos ocupado en su obra, será el galardón y la posición que ocuparemos en el reino milenial. De esto nos dio una muestra nuestro amado Señor Jesucristo cuando dijo a sus apóstoles que ellos en la regeneración, lo cual será en el reino milenial, que ellos serán sentados sobre 12 tronos y gobernarán, juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y con ellos estarán trabajando en esa labor los maravillosos colaboradores que trabajaron con ellos en la obra del Señor de su tiempo. Y así también para los ángeles y mensajeros de cada edad y también para nuestra edad. El mensajero siempre tendrá la posición importante de su edad, por lo tanto tendrá la posición importante en el reino milenial. Y los que trabajaron con ese mensajero en esa edad
serán los que estarán brazo a brazo con Él en este reino milenial. Cuando nuestro hermano Branham estuvo de visita en el paraíso, le dijeron, él lo colocaron en un lugar alto, y él le dice a ellos, ¿por qué ustedes me han colocado así, en un lugar alto? Le dijeron, porque tú en la tierra fuiste un líder. Y entonces él dijo, yo quiero ver a Jesús. Le dijeron, no puedes verlo ahora, Él está más arriba. Ahí él explicó que todos ellos allí estaban en la sexta dimensión, en el paraíso, y que Cristo estaba más arriba, o sea, en la séptima dimensión. Y ahora le dijeron, Él vendrá primero a ti y te juzgará. Vean, nadie sabía que vendría un juicio para los diferentes mensajeros de Jesucristo de cada tiempo, de cada edad. Tú serás juzgado, Él te juzgará, y si tú sales bien, entonces nosotros regresaremos contigo a la tierra. Y entonces nosotros seremos tus súbditos. Los súbditos de una persona son los súbditos de un rey, porque ese mensajero, cada mensajero será el líder de su grupo, y somos reyes y somos sacerdotes del reino de Cristo, y somos jueces también. Por lo tanto, de estos reyes que Cristo tendrá con Él en su reino, cada grupo de cada edad con su mensajero estarán a la cabeza de una parte del reino milenial de Cristo. Así es que estará bien establecido ese reino, estará bien dirigido ese reino, porque será dirigido por personas que estarán transformadas, serán personas perfectas. Por lo tanto, lo que puedan decir de los gobernantes terrenales cuando fallan en sus programas de gobierno, y pueden decir es que ningún hombre es perfecto, por lo tanto ningún gobernante es perfecto. Pero en ese reino milenial de Cristo, Cristo es perfecto, y todos los apóstoles también, y todos los ángeles mensajeros también, y todos los escogidos de Dios de los diferentes grupos, de las diferentes edades también. Por lo tanto, el reino será perfecto, será un gobierno perfecto, aunque tendrá luchas en algunos momentos, ciertas necesidades, pero serán resueltas. Ahora, en Zacarías es que habla por ahí, por el capítulo 14, que dice que los que no quieran subir a Jerusalén para adorar al rey, no vendrá lluvia sobre esas naciones, sobre ese rey y ese reinado. Ahora vemos que hay una bendición grande en el reino milenial. ¿Para quiénes? Para todos nosotros, para los que han estado creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo recompensará a cada uno según sea su obra. Eso es palabra del Señor. Por consiguiente, eso es así, dice el Señor. Dice el capítulo 22, verso 12 del Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, crezcamos en la obra del Señor siempre, y que nuestra obra, la labor que llevamos a cabo, sea dentro de la obra de Cristo, sea dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, como una parte de la iglesia
del Señor Jesucristo y por consiguiente una parte de la obra del Señor Jesucristo. Que sea Jesucristo obrando a través de usted y a través de mí. Así es que adelante creciendo en la obra del Señor siempre. Que la iglesia del Señor Jesucristo crezca en nuestra edad hasta que se complete la iglesia de Jesucristo en nuestra edad y así haya llegado al crecimiento máximo y crezcan vuestras congregaciones también, porque la obra del Señor conforme a la promesa y bendición de Dios es para crecer y nosotros con la promesa y bendición de Dios también tenemos que estar como creciendo. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, que crezcan ustedes espiritualmente y crezcan ustedes en vuestro ministerio, crezcan ustedes en vuestra labor en el Señor y crezcan también vuestras congregaciones y crezcan todos los hermanos en vuestras congregaciones en el conocimiento de Dios Padre y de Jesucristo el Hijo de Dios. Crezcan en el conocimiento de Dios. Todos ustedes, tú también, Miguel, y los hermanos allá en Venezuela, y yo también, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta tarde, compartiendo con ustedes este tema, creciendo en la obra del Señor siempre. Todo lo que usted y yo hacemos aquí, lo vamos a recibir en el reino milenial de Cristo en una forma multiplicada. Recuerden las parábolas de los talentos y de las minas. Vean al único que Cristo le quitó la mina y en la de los talentos, el talento fue al que no hizo nada. Y Cristo no lo tomó para él, se lo entregó al más que había trabajado. Así es que vean todo lo que Cristo ha dado a nosotros, talentos espirituales y físicos también, y todo lo que nos ha dado para que trabajemos en su obra, será también para nosotros, es para que nosotros podamos recibir los grandes galardones del reino de Cristo y ser colocados en importantes posiciones en el reino milenial de Cristo. Hay grandes posiciones en ese reino que van a ser ocupadas por los que han estado obrando y creciendo en la obra del Señor siempre. Así es que este año crezcamos a tal grado que podamos ocupar en el reino de Cristo una posición más alta de la que podíamos ocupar el año pasado. Y así continuemos creciendo hasta que lleguemos a la posición y estemos listos para poder heredar la posición para la cual Cristo nos ha llamado. Así es que Dios les ha colocado a ustedes en el ministerio porque tiene unas posiciones bien importantes en su reino milenial para ser ocupadas por personas que han estado obrando y trabajando en la obra de Cristo siempre y han estado creciendo siempre en la obra de Cristo. Cristo dice aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, ¿cómo? Conforme a sus obras. Obremos en la iglesia de Jesucristo correctamente, trabajemos correctamente, porque Pablo dice que en las competencias el que no lidia correctamente no es coronado. Nosotros queremos ser coronados, así es que trabajemos y luchemos
correctamente y crezcamos correctamente en la obra del Señor siempre. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente Cristo en su obra y obre en nosotros ese crecimiento a tal grado que crezcamos hasta la estatura de un varón perfecto, hasta la estatura de Jesucristo nuestro Salvador, y pronto seamos transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar con ustedes en esta tarde. Y así, él hablarles un poco más acerca de cómo trabajar efectivamente en la obra del Señor para que crezcan nuestras congregaciones. Cristo quiere que crezcan nuestras congregaciones, y para crecer pues hay que llevar la palabra para que las personas la reciban y sean añadidas a la iglesia. Vamos a dejar a nuestro hermano Bermúdez en estos momentos para que nos diga algunas cosas acerca de cómo trabajar en la obra del Señor, y también les cuente, si no les ha contado, de la obra en África y cómo la obra del Señor en África ha ido creciendo de una forma que hasta ministros de algunas denominaciones han estado recibiendo el mensaje con sus congregaciones. Así es que vamos a dejar a nuestro hermano Bermúdez, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y con nosotros nuestro amigo y hermano el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Miguel se nos queda allí, parece que está esperando el postre, pero el postre fue ya lo que hablamos ya al final, después que ya yo había terminado. Ya puede pasar Miguel, y que Dios te bendiga, Miguel, y a cada uno de ustedes también.